Dios me lo bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Este día estaremos hablando acerca del tema El límite del pastor, y para ello, ¿verdad?, les rogamos que se puedan quedar con nosotros a lo largo de este video. Para ello contamos con el pastor Lesser de Guatemala. Hermano pastor, bienvenido, Dios lo bendiga. Buenas noches, Pastor Oscar, bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos ya preparados para tratar este tema que creemos de suma importancia, al cual le hemos titulado El límite del pastor. Vamos a comenzar. Bueno, para ir empezando, ¿verdad?, acerca de este tema, tenemos una lectura principal en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 5, versículo 1 hasta el 5, y lo voy a leer textualmente, como dice. Primera carta de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, dice la Biblia: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, el tema, ¿verdad?, que vamos a desarrollar a lo largo de este video es el límite del pastor. Bueno, y para ir entrando, ¿verdad?, al desarrollo de este tema, tenemos, ¿verdad?, que el pastor debe tener autoridad. Pero antes de la autoridad, debe de tener amor. Entendiendo que las dos cosas van como de una forma, si lo podríamos decir, equitativa, ¿verdad? Hay como una balanza, un equilibrio entre el amor y la autoridad. ¿Por qué amor? El amor a la hora de disciplinar, a la hora de corregir, a la hora de exhortar, debe ser en amor, y se va a exhortar porque se tiene autoridad. ¿Autoridad de quién? De Dios. Y esto es bien importante, hermano pastor. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bajo autoridad, esto significa, si yo no estoy bajo la cobertura de Dios, yo no puedo ejercer ninguna autoridad. Le pongo un ejemplo puntual. Hablando de un policía o de un soldado, si él no está sujeto, por ejemplo, en su país, en mi país, ¿verdad?, se llama PNC, Policía Nacional Civil. Si no está sujeto a la corporación, el policía no puede ejercer autoridad. Entonces tiene que estar sujeto e identificado, ¿verdad?, para poder ejercer la autoridad, y está regido bajo la Constitución y los derechos humanos. No, si no respeta ello, no puede hacer autoridad, pero siempre es cuando está bajo la autoridad, sus mandos superiores. En este caso, ¿verdad?, en el caso de los pastores, nuestro mando superior, ¿verdad?, es Cristo. Él nos establece, ¿verdad?, el orden y la manera en que nosotros debemos de conducirnos, y ello nos deja la Biblia, ¿verdad?, porque la Biblia es la fuente fidedigna de cada uno de nosotros para hacer uso a la hora de exhortar, a la hora de edificar y a la hora de corregir. Entonces, entendiendo esto, hermano, si yo no estoy bajo la autoridad de Dios, yo no puedo ejercer ningún tipo de autoridad, porque de lo contrario sería un autoritarismo. Quiere decir esto de que yo soy la ley y lo que yo diga tiene que ser, y esto es así, ¿verdad? Allí estaríamos incurriendo en un error. Entonces, el primer punto, ¿verdad? El pastor debe tener amor, pero también autoridad. Y esto se refleja también en el hogar, hermano, como padres de familia, ¿verdad? Que a la hora de corregir a nuestros hijos, ¿verdad?, no es solo que les vamos a dar rigor, o sea, solo cinchos, solo regaños, solo cuestionamiento, sino que también hay momentos, ¿verdad?, donde se va a premiar, donde se va a convivir, donde se va a aplaudir, y eso, ¿verdad?, también forma parte del carácter del pastor, ¿verdad?, que sepa enseñar, que sepa guiar, que sepa corregir, que sepa instruir, a fin, ¿verdad?, que la grey esté apacentada, en este caso la iglesia, ¿verdad? Entonces, como primer punto tenemos: el pastor debe tener amor y también autoridad. ¿Qué opina usted, hermano pastor?
Estoy totalmente de acuerdo, hermano Oscar, y antes de desarrollar mi pensamiento, creo que este tema, hermano Oscar, es muy importante y creo que es muy, pero muy poco tratado. Creo que es uno de los temas menos mencionados, porque recordemos que somos nosotros los ministros, en este caso ambos somos pastores, y este tema a veces se sale de control y es una realidad que viven muchas iglesias, muchas personas, porque el líder, el pastor, ha traspasado los límites. Y ese es el punto céntrico a tratar en esta noche, que nosotros como pastores tenemos un límite. La Biblia nos enseña la forma en la que nosotros debemos ejercer el pastorado y la autoridad. Usted ya ha mencionado esos puntos que son sumamente importantes, nos han enseñado ya lo que se ha mencionado, que el pastor debe primeramente tener amor y luego la autoridad. Y yo creo que es más fácil, ¿verdad? Cuando presentamos el amor, entonces va a ser mucho más fácil ejercer autoridad sobre la persona. Algo que usted mencionó también y muy importante, el autoritarismo. Nosotros mencionamos y vamos a mencionar quizá más de una vez esta palabra autoridad, porque autoridad es bíblica. Dios le da autoridad a los pastores. Esta autoridad no la ha demandado y no la ha delegado un hombre, sino Dios directamente. Entonces, nosotros como pastores tenemos autoridad sobre el pueblo. Cuando ejercemos la autoridad de manera bíblica, estamos bien y estamos incluso obedeciendo a Dios. Pero cuando pasamos ese límite, entonces ya se vuelve un autoritarismo, y esto significa abusar de la autoridad que nosotros tenemos. Es sin duda alguna que esto acontece en muchas iglesias, pastores y líderes que abusan de la autoridad y que muchos miembros incluso pueden llegar a pensar que esto es algo normal en sus congregaciones, y ese es el propósito de este video: desmentir y aclarar todas estas dudas y todos estos errores dentro de las congregaciones. Bueno, el Señor nos demanda en su palabra. Usted, pastor, acaba de leer, utilizó 1 de Pedro 5, donde es el texto clave para nosotros poder desarrollar este tema, que habla acerca del cuidado que los pastores debemos de tener para con la grey, y esto significa para con el pueblo de Dios. La forma en la que nosotros debemos hacerlo es clara, es tan evidente. Y vuelvo a resaltar, este texto es uno de los muy pocos tocados y tratados, la carta de Pedro, que habla precisamente a los ministros la forma en la que se debe ejercer la autoridad. El primer mandato para los ministros es que nosotros debemos apacentar el rebaño o la grey de Dios, que esto significa velar por el bienestar y la salud espiritual de las personas. Hermano, ¿por qué se desprende este punto, o algo que nos puede dar a nosotros una idea de por qué se desprende y de por qué se sale de control este asunto de la autoridad en los pastores? Y yo voy a mencionar esto, y es que muchos pastores, muchos líderes dentro de la iglesia no ven al rebaño como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, sino que lo ven como propiedad personal, es decir, son míos, me pertenecen a mí, ¿verdad? Son de mi propiedad, y como son de su propiedad, pueden llegar a pensar y a creer que pueden hacer lo que ellos quieran con ellos. Sí, eso. Fíjese que una vez, les voy a contar un poquito de experiencia personal, ¿verdad? Unos hermanos vinieron, ¿verdad? A hablar conmigo, que se querían congregar en esta iglesia donde estamos sirviendo para gloria y honra de Dios, y me decían, pero ¿cree que no tenemos problema con la hermana donde nos congregábamos antes? Porque nosotros allí aceptamos a Cristo. Entonces, la hermana estaba haciendo énfasis en lo que usted está diciendo en este momento. O sea que ellos se creían, ¿verdad?, que la pastora, en este caso, no hay pastora, ¿verdad?, sino una persona que ministra, una mujer que ejerce autoridad dentro de la iglesia. Entonces, esta hermana, ¿verdad?, les había enseñado de que como ellos habían recibido a Cristo en esa iglesia donde ella pastoreaba, ellos pertenecían a ese lugar. Incluso, ¿verdad?, cuando ya se estaban congregando en este lugar, esta hermana exigía que hicieran los diezmos, ¿verdad?, en la otra congregación, porque ella los había ganado para Cristo. Mírese usted, fíjese, allí usted tocó algo bien puntual, bien importante, lo cual, ¿verdad?, los miembros no son de nuestra propiedad, valga la redundancia, personal, es decir, son míos, porque entendiendo, hermano, que usted y yo somos administradores
de la gracia y de la obra de Dios, sabiendo que un día usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios del pueblo, y no específicamente de los pecados, sino de lo que nosotros permitimos y lo que no permitimos dentro de la iglesia. Entendiendo esto, ¿verdad? No nos podemos señorear de ello. O sea que como este punto sería como que yo tengo la razón, usted no me puede cuestionar, lo que yo digo es irrefutable, yo siempre tengo la razón, yo siempre hablo la verdad. Y cuando entramos en ese pensamiento, hermano, no somos humildes y nos olvidamos del primer punto, que es el amor. Entonces estamos haciendo, ¿verdad?, que nosotros somos autoritarismo, ¿verdad?, que nuestra autoridad, y ahí podemos hablar hasta de soberbia espiritual, ¿verdad? No hay mansedumbre. Por eso que este tema, ¿verdad?, es el límite del pastor, siervo y no señores, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a servir. Si bien es cierto, ¿verdad?, hay diferentes roles dentro de la iglesia, diáconos, líderes, servidores, y los otros ministerios, ¿verdad? Y los dones que hablamos en el otro video, ¿verdad? Que si a usted le interesa, ¿verdad?, lo puede visitar ahí en el canal Gracia Más Fe. Ya estamos en YouTube, ¿verdad? Dele like, suscríbase, será de mucha bendición para su vida, se lo aseguramos, ¿verdad? Porque hablamos palabra de Dios. Bueno, entendiendo esto, hermano, ¿verdad? La gente comete este error, ¿verdad?, de creer que lo que dice el pastor es a ciencia cierta oiga bien, sin consultar la escritura. Entonces ya no dice, la Biblia dice, no, que así como dijo el pastor dice, así como me enseñó mi pastor, así como me enseñaron en la congregación. Ya no decimos, la Biblia dice esto. Y cuando nosotros decimos eso, o como pueblo de Dios caemos en ese engaño, hemos caído, ¿verdad?, en una falta grave, porque el enemigo, ¿verdad?, es astuto, y la Biblia dice que habrán falsos maestros, amadores de sí mismos. O sea que, en otras palabras, que le gusta que usted le aplauda, que usted lo idolatre, que usted... Y no estamos diciendo, ¿verdad?, que usted no respete a su pastor, sino que todo tiene una moderación, ¿verdad? Yo debo de respetar a mi pastor, sujetarme a mi pastor, obedecer a mi pastor, pero hay un límite, ¿verdad?, que no se debe de cruzar tanto el pastor ni el miembro, ¿verdad?, sino que permaneciendo en la escritura. Bueno, hablamos, ¿verdad?, del primer punto, que era el pastor debe tener amor, pero también autoridad. Usted dice, hablamos del otro, el autoritarismo, ¿verdad? O sea, imponer por la fuerza. Usted no sale, usted no va, porque aquí el que manda soy yo, y yo soy el que Dios ha puesto, y lo que yo digo se cumple, porque si no usted se mete en problemas con Dios. Ese es un autoritarismo, ¿verdad? Un abuso de autoridad, un abuso de poder, y llamémoslo como es, hermano, ¿verdad? Si bien es cierto, a usted y yo no nos conviene hablar esto, digo en sentido figurado o en el buen sentido, ¿verdad? Porque a fuerza de ser sincero, este tema yo nunca lo había predicado o nunca lo había hablado, incluso nunca lo he enseñado en la iglesia. Y hoy que lo hemos estudiado, hemos visto, ¿verdad?, y como dijimos en otro video, que muchas veces usted y yo hemos cometido errores por falta de conocimiento bíblico, hemos caído en errores doctrinales, ¿verdad, hermano? Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero cuando venimos a este libro que se llama Biblia o Biblio, conjunto de muchos libros, se nos corre, ¿verdad?, el velo, y vemos, ¿verdad?, con los ojos de Dios lo que Él nos ha capacitado y nos ha, ¿verdad?, como comisionado para poder hacer, y lo que no podemos hacer. Bueno, hay un punto, ¿verdad?, muy importante, que es el cuidar del rebaño, su bienestar y su salud espiritual. ¿Qué opina usted de este punto, hermano? Cuidar el rebaño es una obligación del pastor. En este caso, si lo podríamos decir, Pastor Lester, su obligación es cuidar el rebaño y su salud espiritual. ¿Cómo lo haría? Bueno, en efecto, a esa pregunta, hermano, el mismo versículo del capítulo que estamos tratando, ¿verdad? Si es preciso mencionarlo, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 1 hasta el versículo 5, pero el versículo 2 nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo debe un pastor cuidar del rebaño o apacentar el rebaño? Lo primero que dice es que lo tenemos que hacer con la intención de cuidar de ella. Dice apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Usted y yo como pastores, y los pastores que puedan estar viendo, tenemos la responsabilidad de cuidar de la grey, lo dice el Señor, cuidando de ella.
Ahora dice cómo es la forma correcta de hacerlo. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, nuestra intención y nuestro punto de vista correcto para poder cuidar bien de la Grace es cuidando y velando lo que la Biblia específicamente dice. En el versículo 2 dice no por fuerza, y esto significa que no lo debe de hacer de una manera compulsiva. Esto significa que no lo debe de hacer de una manera obligatoria o utilizar incluso la fuerza para poder hacerlo, sino voluntariamente, ¿verdad? Porque queremos también aprovechar, ¿verdad?, para hablarle al pueblo que está viendo, porque ya usted lo mencionó, no es que nosotros estemos estimulando al pueblo a rebelarse contra los pastores, porque Hebreos 13:17 nos dice y enseña al pueblo que debemos de obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por nosotros y el Señor pedirá cuenta a los pastores, ¿verdad? Entonces es importante entender esto. Algo que se rechaza totalmente es el señorío, hermano Oscar, señorío, ¿verdad? Usted dijo esta frase ya hace un momento, somos siervos, no señores, siervos, no señores, y entendiendo esto, vamos a tener mucho más cuidado del rebaño. ¿Por qué? Porque si lo vamos a ver como pueblo de Dios, nos va a enseñar que ellos son hijos también del mismo Padre que nosotros servimos, y que Dios no nos puso a señorear sobre ellos, sino nos puso al contrario, nos puso a servir, ¿verdad? Pero sin embargo muchos pastores, y aquí es donde ya han traspasado el límite, ya no lo hacen voluntariamente, ya no lo hacen con ánimo pronto, como dice la Escritura, sino como teniendo señorío. Y yo quiero explicarle a la gente que está escuchando qué es lo que significa tener señorío. Y la palabra tener señorío, o esta expresión de tener señorío, significa controlador, ser controlador, ¿verdad? Cuando el pastor se vuelve controlador, se salió del límite. Cuando el pastor quiere subyugar a otro, se salió del límite. Cuando el pastor quiere imponer por fuerza o por su propia voluntad, incluso sin tener respaldo bíblico, está saliéndose totalmente de los límites bíblicos. Ahora bien, hermano Oscar, ¿cuál es la parte más importante aquí? Voy a recapitular. Tener señorío es controlar, subyugar, imponer, incluso dominar, que es lo que no debemos hacer. ¿Cómo debemos nosotros apacentar la grey? El mismo texto nos lo dice. Allí mismo nos enseña que lo tenemos que hacer con un buen ejemplo. Dice, guiándolos con buen ejemplo. Usted y yo, como pastores, no tenemos necesidad ni de controlar a la gente, ni de subyugarla, ni de imponerle cargas, ni incluso de dominarlos, sino con nuestro propio ejemplo los podemos guiar hacia la verdad. Oiga, hermano, hay algo también, ¿verdad?, que muchas veces nosotros como pastores, ¿verdad?, ya no hacemos. No sé si le pasa a usted, ¿verdad?, pero hay un momento donde, hermano, nos toca agarrar la escoba y hacer el ornato de la iglesia, ¿verdad? Eso no me quita autoridad, no me hace ser menos, al contrario, un verdadero líder no empuja, ¿verdad? Yo lo leí esto, un verdadero líder no empuja, sino que enseña con el ejemplo cómo se deben hacer las cosas. No empujamos a la gente, usted lo tiene que hacer, esto le toca a usted, esto me corresponde a mí, sino, ¿verdad?, que nos enseñamos con el ejemplo. A mí me ha tocado pasar la escoba, incluso hace unos años atrás, ¿verdad?, el día domingo me tocaba la limpieza, ¿verdad?, y lo hacía con mucho gusto para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? No lo digo para que, qué bueno es el pastor, ni nada por el estilo, ¿verdad?, sino que a manera de poner un ejemplo, porque hemos puesto un subtema, ¿verdad?, que dice siervos y no señores, ¿verdad? Entendiendo esto, hermano, nuestro deber es apacentar la grey. Usted dijo, ¿verdad?, tenemos de velar por el cuidado espiritual de ella. ¿Cómo lo hacemos? Trayéndole un mensaje espiritual, bíblico a las personas, ¿verdad?, o a la iglesia, al conjunto de personas que se reúnen a escuchar, ya sea el domingo o los días de semana que haya servicio de culto. Uno se debe de esforzar para traer un alimento espiritual, un alimento bíblico, para que la persona que escucha pueda ir creciendo y edificándose en la palabra del Señor. Porque si no es en la palabra del Señor y empezamos a hablar mitos, empezamos a hablar quizás, ¿verdad?, testimonios,
vivencias personales, nos desenfocamos del verdadero sentido que es discipular. Y hay un punto bien importante, hermano: apacentar el rebaño. Y dice que hay que apacentar la grey. Y fíjese que mientras uno investiga, ¿verdad?, lo que significa la palabra apacentar, tiene algo que ver con pastorear, pero apacentar es un cuidado mucho más personalizado. ¿Me explico? Y lo vamos a explicar en el término de los animalitos, ¿verdad? En este caso de las ovejas, porque hay un simbolismo entre las ovejas y el cristianismo, ¿verdad? Igual que el pez. Bueno, fíjese que la oveja que está tiernita, el pastor, ¿verdad?, cuando no puede alimentarse de la leche de su madre, el pastor, ¿verdad?, tiene ese cuidado de ponerle la comida en la boca a la ovejita que está tierna para que se pueda alimentar. Apacentar es un cuidado especial, no con cualquiera, sino con los pequeñitos o los débiles en la fe. Esto significa los nuevos, ¿verdad?, los recién convertidos. El deber del pastor es velar, ¿verdad?, para que esté comiendo un alimento espiritual, para que en un momento pueda crecerse fuerte y vigoroso, ¿verdad?, y pueda ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, como un miembro fuerte, nutrido en la palabra del Señor. Entonces, apacentar significa, ¿verdad?, ese cuidado de darle de comer mientras no lo puede hacer, porque hay un momento donde la oveja debe de discernir. Óigase bien, hermano, porque si bien es cierto, nosotros no podemos señorearnos, ¿verdad?, nosotros debemos de velar por ellos por su salud espiritual. Y entendiendo esto, ¿verdad?, nosotros en la iglesia velamos de que el mensaje sea 100% bíblico, 100% doctrinal y 100% a la hora de discipular, o sea, que haya una enseñanza bíblica. Pero el problema es cuando los hermanos o parte de los hermanos de la iglesia van a otro lugar y aprenden cosas que no son bíblicas y vienen, ¿verdad? Usted ve que se están metiendo en la iglesia. Ahí uno tiene la autoridad de corregir en el amor para sacar del error doctrinal. Por ejemplo, fíjense que acá a mí me ha costado bastante con esto, fíjense. A la rama, ¿verdad?, en la cual yo pertenecía, porque yo pertenezco, tenían por costumbre, ¿verdad?, cada vez que se le daba privilegio a la persona de reconciliarse. Y decir así, ¿verdad?, yo me reconcilio, hermanos, les pido perdón, si les he ofendido, les voy a ofender lo que voy a decir, y, ¿verdad?, pasa a la amada iglesia que me perdone, y le decía a la iglesia: perdonado en el nombre de Jesús. Bueno, ese era como un ritual que se hacía siempre. Si usted quería tomar privilegio, tenía que reconciliarse. Entonces, yo le empecé a enseñar a la iglesia, ¿verdad?, que esa es una tradición de cierto grupo de hermanos, pero que no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, fíjese bien lo que dice la Biblia: si tú vas al altar, dice, llevas tu ofrenda y ahí te acuerdas, dice, oiga bien esto, que tu hermano tiene algo contra ti, oiga bien, no que yo le haya hecho algo, sino que él tiene algo contra mí, que dice que ponga mi ofrenda ahí en espera, o sea, que la ponga ahí y que vaya donde mi hermano y me ponga cuenta con él, entonces presente mi ofrenda para que sea recibida. Pero imagínese usted, hermano, pongamos un ejemplo. Yo a usted le falté el respeto, lo ofendí. Y nos toca, ¿verdad?, vamos a ver una campaña, y estamos juntos, ¿verdad?, y me dan el privilegio de predicar, y yo voy a predicar, pero de repente lo veo yo a usted ahí, y me acuerdo que yo lo ofendí, y voy a decir esta palabra: quiero reconciliarme con el Señor Jesús, y si a alguien ha ofendido, les pido que me perdonen. Usted desde su silla va a decir: hipócrita, porque no viene y me pide perdón. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, de que nosotros estamos para decir que esto no es así, la Biblia dice que es así. Y si la persona quiere seguir creyendo eso, ¿verdad?, nosotros estamos con toda la autoridad de decir: hermanito, está equivocado porque la Biblia dice así. Y cuando nosotros citamos a la Biblia como la verdad inefable de Dios, estamos haciendo lo correcto. Pero cuando es nuestro capricho, es nuestro ego, es nuestra soberbia y es nuestra altivez, estamos mal. ¿Qué opina usted, hermano? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo quiero, generalmente, hermano Oscar, nuestros mensajes, ¿verdad?, siempre tienen dos caras, ¿verdad? La parte positiva, la parte negativa, ¿verdad? Hasta este momento nosotros hemos desarrollado, según 1 de Pedro 5.1,
la forma correcta en la que debe pastorear, la forma correcta, lo que significa apacentar, la forma o el carácter que debe de tener el ministro para poder apacentar la grey. Pero generalmente los pastores que traspasan el límite, los pastores que pasan de ejercer autoridad al autoritarismo, es decir, al abuso de autoridad, generalmente estos pastores y líderes son o tienen estas cualidades en particular. Número uno, tienden a creer que siempre tienen la razón. Generalmente, hermano Oscar, un pastor y líder autoritativo siempre va a creer que tiene la razón. Nunca va a decir estoy equivocado, sino según su pensamiento él siempre tiene la razón. Número dos, cree saber más que todo. Y son cualidades o estos son defectos, podríamos decir, que podemos tener o pueden tener los pastores que abusan de la autoridad. Número uno, creer que siempre tienen la razón, y número dos, creer que siempre saben más que todos. Hermano, existe la posibilidad de que haya un miembro que sepa mucho más que el pastor. Esto no le resta autoridad al pastor. El pastor sigue siendo pastor porque Dios lo puso allí y sigue ejerciendo autoridad. Pero tienen esto en particular, que se creen más que otros. Número 3, las personas o pastores o líderes autoritativos tienden a ser o a creerse incorregibles e incuestionables. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si alguna persona de X iglesia, que no es nuestra intención que se rebele contra las autoridades, pero sí que pueda darse cuenta de las conductas incorrectas, ¿verdad? Y de lo que la Biblia demanda que es pecado. Si la persona ve a este líder o pastor, número uno, creer que siempre tiene la razón, es decir, él nunca se equivoca. Si ve que él se cree saber más que todo, de hecho Pablo dice que el que cree saberlo todo en realidad no sabe nada, se hágase necio para que entonces llegue a saber algo. Si ve que esa persona, ese pastor o ese líder se cree incorregible o incuestionable, probablemente aquí tenemos nosotros a un pastor que ha traspasado los límites porque no se basa por lo que la Biblia menciona. Queremos saber si te gusta nuestro contenido. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Ahora, mis amados hermanos y Pastor Oscar, vamos a pasar a la siguiente cara, y la pregunta que tenemos es: ¿cómo saber si un pastor sobrepasó los límites? No sé si usted quiere empezar a mencionar algunas cosas, hermano Oscar. Voy a darle tiempo para que usted mencione. Voy a volver a plantear la pregunta a los que puedan escuchar. ¿Cómo saber si mi pastor, si mi líder ha traspasado los límites? Bueno, esta pregunta es un poco complicada, ¿verdad? Referente a que si no tenemos un conocimiento, y esto ya lo dije en un video anterior, si no tenemos un conocimiento por lo menos básico de la escritura, no vamos a saber distinguir esto, hermano. Porque es un poco complicado, ¿verdad? Porque la oveja tiene una característica, ¿verdad? Que es obediente y sabe distinguir la voz de su pastor. Sí, pero hay cosas que la Biblia a mí me faculta como pastor y otras cosas que no. Por ejemplo, usted se puede dar cuenta cuando el pastor pasó el límite. Aquí nosotros hemos puesto un par de numerales y usted puede, ¿verdad?, sacar las propias, pero verdad que estas tienen una gran verdad. Número 1, no podemos tener contacto físico. Hermano, pero cuando usted ora por mí, pone la mano. Espérese, que no se trata de eso, sino que, por ejemplo, fíjese, hay personas, ¿verdad?, que usan la camisa por fuera. Un contacto físico es, y parte de un autoritarismo, es que yo venga, hermano, eso no tiene que ser así, y vengo y le meto la camisa a la fuerza. Entonces yo estoy pasando el límite. Estoy pasando el límite. Otra cosa, ¿verdad? Puede ser, hermano, ¿verdad?, que su peinado, yo diga, ese peinado es de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Porque la gente, mire cómo se usa esa cosa en los altares, ¿verdad?, para predicar. No le damos la gloria de Dios, sino que empezamos a querer arreglar el mundo, ¿verdad? Y eso no lo vamos a poder hacer. Y decimos, ¿verdad?, esto no, hermano, estos peinados no le agrada a Dios.
y lo peino yo, ¿verdad? O lo llevo a la peluquería para que le hagan un corte que yo, oiga bien, que yo creo que está correcto, que le agrada a Dios, ¿verdad? Como por un tiempo también se dio esto, ¿verdad, hermano? Que decían, la batería es instrumento del diablo, pero la guitarra a Dios le agrada, mire. Cosa que, o sea, nada que ver, ¿verdad? Con la realidad bíblica. Bueno, entonces, no podemos tener ningún tipo de contacto físico, se refiere a generar como, o hacer como violencia en la persona. Por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo decirle a usted, no se ponga esa ropa, no se ponga ese zapato, no se peine de esta manera. ¿Por qué, hermano? Porque el otro día hicimos un video, el cual se llama La verdadera obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence. ¿De qué convence, hermano? De pecado, de juicio y de verdad. No soy yo, no es el pastor, no es la denominación, no es el líder, sino que es el Espíritu Santo. Óigase bien, ¿quién le dijo a usted que se vistiera de esta manera? Nadie. Pero por querer agradar a Dios no se viste de esta manera. No es que significa que hoy soy santo o que con esta ropa yo sea más santo, sino que se hace para tratar de tener una vida modesta y agradable a Dios. No significa, ¿verdad?, que lo sea, sino que mi vida en el interior, mi testimonio, mi corazón regenerado, mi buen comportamiento, tanto en la comunidad, en mi hogar, como en la iglesia, es una evidencia de una persona nacida de Cristo. ¿Qué más, hermano? No podemos disponer de la propiedad privada. Le explico esto. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un culto en la casa del hermano fulano. Así que, hermano fulano, prepara el refrigerio porque ahí vamos a llegar a tales horas y tal día. Y que tal que el hermano tenía que salir, o tenía algún compromiso, o tal vez tenía un convivio social, un convivio con su familia, y yo ya dispuse de la propiedad privada que no me corresponde a mí. Eso tampoco lo podemos hacer. O otra cosa, ¿verdad? El hermano fulano tiene un vehículo y vengo yo, hermano, voy a necesitar su carro porque voy de misión, Dios me dijo que me fuera a tal lugar y usted me tiene que dar el carro y si no me lo da me tiene que llevar. Eso también, ¿verdad? Yo creo que no podemos disponer de la propiedad privada. Caso contrario es, ¿verdad?, que el hermano diga, le hable con usted y le diga, mire, pastor, ahí está mi carro, si usted lo necesita, yo se lo presto. Eso es distinto, pero si yo dispongo de las cosas que no son mías, es abuso de autoridad y autoritarismo. ¿Tiene algunos puntos usted, hermano? Bueno, hermano, la verdad que están más que claros. Nosotros, se ha categorizado, ¿verdad?, en 3 declaraciones que usted ha hecho, que creo que el que va a escuchar tiene que tratar la manera de ampliarlo, porque si nosotros nos ponemos a ampliar acá, el tiempo faltaría para poder enumerar y hacer una lista de las barbaridades que cometen ciertos pastores y ciertos líderes al traspasar el límite. Yo creo que es muy directo y muy puntual. Ya usted lo mencionó, lo que es el contacto físico. Se me viene a la mente, ¿verdad?, un testimonio que me contó una hermana hace un tiempo, ¿verdad?, de que el pastor, la persona estaba predicando y no le pareció su peinado, de esta hermana. Entonces vino el pastor y se creyó con la autoridad enfrente de todos los que estaban allí, llegó y le deshizo el peinado de la hermana, ¿verdad? Se lo deshizo y le dijo que ese era un peinado ostentoso, sin saber lo que significa un peinado ostentoso, y se lo deshizo. ¿Y cómo cree usted que se sintió esa persona, esa hermana? Se sintió avergonzada. Entonces ahí se abusó de la autoridad y hubo contacto físico, que es el primer punto que usted mencionó. Al igual que esto pueden haber muchos otros, como por ejemplo arrebatar o quitar el teléfono a la persona o a los jóvenes para poder controlar qué es lo que tienen. Ellos son responsables de lo que ven y de cómo administran su teléfono, pero el pastor no tiene la autoridad para poder disponer al momento que lo quiere hacer. Entonces, recapitulando, hermano, no puede haber contacto físico, no se puede disponer deliberadamente de la propiedad privada, como usted lo ha dicho, y lo siguiente, hermano, no se puede sobrecargar al pueblo, ni económicamente, ni espiritualmente, porque esto también es un abuso de autoridad. Bueno, cuando un pastor o líder sobrecarga al pueblo económica y espiritualmente, porque se creen con el derecho, se creen con la autoridad de llevar esa carga. Y si es cierto, hay mucho pueblo, o el pueblo en general debe de trabajar, debe de ser responsable para poder proveer los recursos para la iglesia donde se congrega. Todo esto también tiene un límite. De hecho, nuestra vida cristiana tiene
un límite, ¿verdad? El Señor mismo nos enseña que hay un límite, y como hay un límite para todo, también hay un límite para el pastor. Así que queremos mencionar esto. El problema, hermano Oscar, de que el pueblo de Dios no identifique este error de sobrepasar los límites de la autoridad es que el problema de no velar este asunto es de que, permitiendo nosotros estas cosas y no dándonos cuenta, le podemos dar paso a problemas más graves, como lo que es el abuso, ya sea psicológico, ya sea emocional, ya sea verbal, o vale la pena decirlo también, como se han sabido de muchos casos, ¿verdad? Tanto en este país como en diferentes partes, ¿verdad? De pastores que han abusado incluso hasta. ¿Y por qué ha llegado a este asunto hasta este lugar? Incluso hace escasamente 1 o 2 años se supo acá en Guatemala, hermano Oscar, de un pastor, ¿verdad? Que reproduce, ¿verdad? Imagínense un pastor sobrepasando y abusando de algunas personas, miembros de la iglesia. Estas personas no pudieron ver, estas personas no se percataron. Posiblemente aquí el pastor estaba sobrepasando los límites y por eso se llegó a este punto tan extremo, hermano. Bueno, lamentable, ¿verdad? Que no respetar los límites, ¿verdad? Que uno debe de tener, porque ante todo, hermano, debe de existir la prudencia, la sensatez y la cordura para no traspasar los límites que ya Dios nos ha establecido. Le pongo un ejemplo. Yo como hombre no puedo ir a orar por una hermana solo, sabiendo que ella está sola, porque ahí estoy pasando un límite, y no solo pasando el límite, sino que me estoy exponiendo tanto física como espiritualmente a ser señalado, y lo más duro, a caer en la tentación. Y eso significa, ¿verdad? Lo que usted estaba hablando, un abuso, ¿verdad? E incluso hasta podría caer hasta en un acto de carácter sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Por no ser prudente. Por eso la Biblia habla, ¿verdad, hermano? Del número del testimonio, ¿verdad? Que es el número 2, que siempre es bueno, ¿verdad? Andar con alguien cuando se va a ir a visitar ese tipo, o más que todo, ¿verdad? Las hermanas, ¿verdad? Para no caer en esta tentación y lazo, ¿verdad? Porque quiera sí o no, muchos tenemos malos pensamientos, somos malintencionados, somos egoístas, y miren, yo no sé, ¿verdad? Cuántas cosas puede haber en nuestra cabeza, y siempre y cuando, ¿verdad?, no esté sujetada por el Espíritu a la voluntad de Dios, somos presa fácil del maligno. Por ello es importante respetar los límites. Por eso, ¿verdad?, nosotros tenemos un subtema, el cual es siervos y no señores. Hemos sido llamados para servir. Si bien es cierto, ¿verdad?, en el área que nos compete, el cual es enseñar, el cual es discipular, el cual es corregir, el cual es instruir bíblicamente. Ya si nos salimos de la Biblia, ¿verdad?, ya no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Oiga bien, hay pastores, ¿verdad?, con abuso de autoridad por su posición espiritual. Mire, hay pastores con abuso de autoridad por su posición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Mire, otra vez volviendo a lo mismo, no queremos redundar en lo mismo, pero todo nos lleva a lo mismo, ¿verdad? Cuando yo tengo autoridad, puedo hacer abuso de autoridad si no hay una persona o un ente superior que me esté gobernando. En este caso, ¿verdad?, lo que me va a gobernar a mí, o la que me dirige a mí, primero es la Escritura, segundo es, o lo más importante, Dios. Pero si yo me aparto de ello, yo estoy siendo autoritario, estoy siendo egoísta, y estoy cayendo, en el error. ¿En el error de qué? De señorearme de las personas. Pero hay una recomendación para la iglesia. ¿Cuál es, hermano?
Bueno, obviamente mi hermano, usted ya lo mencionó, si nosotros estamos regidos por una autoridad, que eso tiene que ser así, nuestra autoridad mayor es Dios. ¿Y cómo nos gobierna Dios? Pues a través de su palabra. Siempre es para nosotros los cristianos y para la iglesia la guía, la forma de vivir, la que nos conduce es la palabra del Señor. Nosotros hemos presentado aquí un texto bíblico que creemos es muy importante, el que tocamos principalmente, la carta de Pedro, primera carta, capítulo 5. Allí nosotros podemos ver la forma correcta en la que el pastor debe dirigirse. Si el pastor sale de esos límites, pues tendremos directamente y abiertamente un pastor autoritativo y que ha traspasado los límites. Y si nosotros como iglesia no nos damos cuenta, los actos pueden ser gravísimos, como lo hemos mencionado ya. No solamente pueden haber daños incluso hasta materiales, ¿verdad? Porque pastores han llegado incluso hasta estafar, hermano, a ciertas personas, ¿verdad? Interponiendo el nombre de Dios, dañar incluso psicológicamente, como ya se ha mencionado, y creo que el caso más grave es sexualmente, ¿verdad? Entonces, siempre guiamos nosotros a las personas a ir a la palabra de Dios, a la escritura, que es la que nos enseña, que es la que nos revela y es nuestra regla a seguir para vivir ordenadamente. Bueno, este es el tema, ¿verdad?, que hemos desarrollado este día, el cual es el límite del pastor, ¿verdad? Y hemos desarrollado unos puntos, ¿verdad?, que nos hemos tratado de basar bíblicamente o lo más bíblico posible. Y en cuanto a experiencias vividas, ¿verdad?, de parte de cada uno de nosotros, si a usted le ha parecido interesante, ¿verdad?, lo que estamos realizando, le invitamos, ¿verdad?, que se pueda suscribir a nuestro canal, que pueda dejar su comentario, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, nos es importante su like, ¿verdad?, que cuando usted da like, YouTube, ¿verdad?, genera un algoritmo y esto genera, ¿verdad?, que podamos alcanzar a más personas, ¿verdad? Así que ese sería, ¿verdad?, como un favor que nosotros le pedimos a usted. Y usted, ¿verdad?, que nos ha acompañado ya a lo largo de este mes sin fracción y digital que llevamos haciendo videos, pues queremos agradecerle, ¿verdad?, su fiel sintonía y preferencia, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor ser de bendición y que usted sea edificado, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que usted pueda ir creciendo, ¿verdad? Esa es nuestra meta, nuestro deber y nuestra responsabilidad. Así que gracias, ¿verdad?, por el apoyo que nos han dado hasta este momento. Creemos, ¿verdad?, que estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios y Dios, ¿verdad?, va a seguir añadiendo cada día, ¿verdad?, a su pueblo y a su iglesia estas bendiciones. Así que adelante, Dios me lo bendiga. Pastor Lester. Bueno, así es, esto ha sido nuestro canal Gracia a Mateo y el tema para hoy ha sido el límite del pastor. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo desde la República de Guatemala y esperen un nuevo tema. Bueno, hasta la próxima, Dios les bendiga.